Cada uno de ustedes sea bienvenido a la iglesia de Anáhuac en la Ciudad de México. El Ministerio Mahanaim les da la bienvenida a cada uno de los que están aquí presentes y también a las personas que nos escuchan desde la comodidad de su hogar. Que en cualquier lugar donde estén escuchando este programa, Dios pueda alcanzarlos con su amor maravilloso y puedan ser transformados por el Espíritu de Dios. Bien, pues en esta noche tendremos el tema Alimento Verdadero, que está a cargo de nuestro hermano Lázaro, así que yo dejo el micrófono en manos del hermano Lázaro. Hermano, sea bienvenido y que Dios lo utilice grandemente para impartir el mensaje de esta noche. Que Dios lo bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Juan, el capítulo 6, y vamos a darle lectura a la cita bíblica que leyó nuestro hermano al inicio de este programa. San Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La historia empieza desde el capítulo 6, desde los primeros versículos. Vemos a Jesús en el mar de Galilea, ahí por Tiberias. La gran multitud sentada y Jesús dándole de comer a esa gran multitud. ¿Cuántos eran? 5,000, sin contar a quiénes, a mujeres y niños. Entonces Jesús dijo a los discípulos que se adelantaran y se subieron a una barca, y conocemos la historia, ¿no? Que se fueron ¿hacia dónde? Hacia Capernaum, brincaron. Entonces Jesús los alcanzó en el mar, que los discípulos creían que era un fantasma que se les acercaba. Entonces al siguiente día Él les dio un sermón a la orilla del mar, diciéndoles que Él era el pan de vida, Él era el pan que había descendido del cielo. Aquí vemos a Jesús diciéndole a la multitud que debían de comer su carne y beber su sangre. Imagínense, hermanos, esta declaración debe haber escandalizado a todos, ¿no? ¿Ustedes qué hubieran dicho si hubieran escuchado a alguien decir que comieran su carne? Canibalismo. Imagínense a los judíos que escucharon esta declaración, porque ellos lo interpretaban todo de manera literal. Cuando Jesús afirmó ser el pan del cielo, los judíos comenzaron a murmurar, lo dice el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Así que los judíos estaban murmurando, pero dice el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Así que ellos estaban contendiendo entre ellos mismos, pero más violentamente. ¿Cómo puede darnos este a comer su carne? Sin duda alguna, alguno de los presentes, de los que estaban ahí escuchando este sermón, vieron un significado más profundo en sus palabras. O sea, veían un significado diferente a otros, pero todos ellos parecen haber estado confundidos. Esto a ellos los confundía, querían darle un significado demasiado literal a sus expresiones. ¿Cómo podemos comer la carne de este hombre? ¿Qué significa comer la sangre de Jesús, la carne de Jesús? ¿Qué significa comer la carne de Jesús? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para comenzar el estudio de esta tarde. Amoroso Dios y Padre eterno, te agradecemos porque ya este día está concluyendo con esta tarde, pero Señor, en esta hora hemos abierto tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu venga hacia nosotros, que se posesione de cada uno de nosotros, y Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente para que podamos entender tu palabra.
Abre nuestro corazón para que tú puedas morar en él también, Señor. Y querido Dios, que las palabras que hemos de conocer en esta noche podamos guardarlo en nuestro corazón y podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa comer la carne de Jesús? Dice, es el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué sucede cuando comemos la carne de Cristo Jesús? Para poder entender qué significa comer la carne, vamos a ver qué sucede cuando comemos la carne de Jesús. Versículo 56 del mismo capítulo 6, San Juan 6, versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué sucede cuando comemos la carne de Cristo? Permanecemos con él, permanecemos con Cristo Jesús. Primera de Juan 3:24. ¿Alguien le puede dar lectura? Primera de Juan 3:24. ¿Alguien lo tiene? Y al que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así es, hermanos, en este pasaje Juan declara que guardando sus mandamientos, Dios mora en nosotros. Lo que comparado con este pasaje, con el pasaje 56 de San Juan 6, si lo comparamos con ese pasaje, hace resaltar la naturaleza práctica de comer y beber la sangre de Cristo. Si comemos la sangre de Jesús, Jesús permanece en nosotros. ¿Qué más sucede cuando comemos la sangre de Jesús? Vamos a ver el versículo 54 de San Juan 6. Dice, el que come mi carne, versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y le resucitaré en el día postrero. ¿Qué más sucede cuando comemos la carne de Jesús? Tenemos vida eterna. ¿Y qué más? Y vamos a resucitar en los días postreros. Saben, hermanos, que nosotros como seguidores de Jesús debemos nutrir continuamente nuestro ser espiritual, alimentándolo de aquel que es el pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo Jesús. Debemos alimentarnos de la carne de Cristo Jesús. Jesús acababa de declarar, el que cree en mí tiene vida eterna, el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Del capítulo 6. Y también le añadió en el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que, hermanos, tan solo porque Cristo vino a dar su vida por nosotros, podemos participar de la vida eterna y de una vida divina. Así que si comemos la carne de Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Vamos a ver el versículo 55, ¿qué es lo que sucede cuando comemos la carne de Jesús? Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cómo podemos compararlo esto? Imaginemos que hay dos personas y a una persona, la persona de este lado, le gusta ir mucho a Pizza Hut, a Burger King, ¿a dónde más se le ocurre? A McDonald's, a Domino's Pizza. Y de este lado hay otra persona que come un alimento balanceado, carne, semillas, verduras, un alimento bien balanceado. ¿Quién creen ustedes que está más sano? El que come alimentos balanceados. Por eso dice Jesús, porque mi carne es verdadera comida. ¿Sí? Si nosotros comemos otra cosa que no sea la carne de Jesús, vamos a estar como lo de este lado, que consumen puras grasas, ¿qué más? Harinas, ¿qué más? ¿Carbohidratos, comida chatarra.
pero los que comen la comida balanceada están muy nutridos. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús entonces con que su carne es la verdadera comida? Más adelante vamos a ver qué es lo que quiso decir Jesús. ¿Qué más sucede cuando comemos la carne de Cristo Jesús? Dice el versículo 57, ¿alguien le quiere dar lectura al versículo 57? Dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué es lo que sucede? Viviremos por Él, vivimos con Él, por Él. ¿Saben que mientras estuvo Jesús en la tierra en carne humana, Él dependía mucho de su Padre? Él dependía completamente de Dios. Así el cristiano ha de depender de Cristo y recibir de Él una vida divina y una naturaleza divina. Debemos de vivir por Él, debemos de depender de Él, así como Jesús dependió de su Padre. Y saben, hermanos, que cuando Jesús mencionó que comieran su carne, muchos no le entendieron. Los que ahí estaban en esa gran multitud no le entendieron, incluso para ellos fueron duras palabras. Y esto fue lo que sucedió. Vamos a darle lectura a los versículos 60 al 67 de este mismo capítulo. Y dice, al oírlas, muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le debía entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Así que dice el versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta. Aquí nos habla de muchos de sus discípulos. Yo creo que aquí, hermanos, no está hablando principalmente de los 12, sino de otros que estaban entre toda la multitud, que habían estado siguiendo a Jesús, pero ellos lo habían seguido a Capernaum con la esperanza de continuar recibiendo ese alimento que habían recibido, ese alimento que les daba gratis, el alimento que les daba milagrosamente. Pero cuando Jesús reprochó a la gente de todo esto y declaró que más bien debían de esperar el alimento espiritual y debían participar de Jesús, la crítica de la gente se transformó en un claro rechazo. Por eso dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? No le entendieron y no creyeron lo que Jesús les estaba diciendo. La pregunta que los discípulos hicieron con disgusto fue, ¿quién la puede oír? O podría haberse entendido como, ¿quién puede oírlo a él? O incluso también, ¿quién puede obedecerle u obedecer lo que él ha dicho? Saben, hermanos, que rehusando comprender la verdad espiritual de las palabras de Jesús e insistiendo solo en su significado literal, muchos de sus discípulos protestaron por la completa imposibilidad de comer la carne de Jesús y beber su sangre. Para sus mentes mal dispuestas, las palabras de Jesús eran ciertamente dura palabra. Por eso ellos dijeron, dura palabra es esta. Y saben, como dice la palabra de Dios en el versículo 66, dice,
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos le dieron vuelta y dijeron: ¿para qué seguimos con él si él quiere que comamos otra cosa y no el alimento que él nos estaba dando? Hasta entonces había sido ampliamente aceptado como un maestro y profeta popular. Así lo aceptaban a Cristo Jesús, como a un maestro o un profeta que era popular en ese momento. Ahora muchos de sus seguidores lo habían abandonado. Y desde ese momento, hermanos, Jesús estuvo más a la sombra de la cruz. En el versículo 67 dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Le preguntó si ellos también querían irse. Jesús sabía quiénes eran sus seguidores, quiénes le seguían por convicción. E incluso, hermanos, él sabía quién le iba a entregar. El versículo 64 lo dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Esta pregunta no fue formulada para la información de Jesús, sino más bien para probar a los 12 en cuanto a los motivos que tenían para seguirlo. Ahora, hermanos, ¿entendemos nosotros qué significa comer la carne de Cristo Jesús? ¿O somos como aquellos que no entendieron y dura palabra es esta para nosotros? Saben, hermanos, que para entenderlo necesitamos saber quién era nuestro Señor Jesucristo antes de ser el Hijo de Dios. Podemos ir al capítulo 1 del mismo libro, San Juan. Dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Hay otra? ¿Alguien tiene otra versión? ¿Es la misma versión que traen ustedes? ¿Sí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hay algunas versiones que dice, a ver. Dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que, hermanos, ¿quién era la palabra? ¿Quién era desde el principio? ¿Quién estaba con Dios? La palabra, Cristo Jesús, la palabra de Dios. Aquí tengo una cita de la hermana White, dice en el libro Recibiréis Poder, en la página 215. Dice: Cristo adoptó la forma humana con el propósito de vivir la ley de Dios. Él es la palabra de vida. Vino para hacer el evangelio de salvación para el mundo y para cumplir cada exigencia de la ley. Y vuelve a decir: Jesús es la palabra, el guía, el que hay que recibir y obedecer en cada aspecto de la vida. Cuán necesario es, pues, que la mina de la verdad sea explotada para descubrir ese rico tesoro y ponerlo a buen recaudo como una joya preciosa. La encarnación de Cristo, su divinidad, su expiación, su extraordinario ministerio en el cielo como nuestro abogado y la obra del Espíritu Santo, todos estos temas del cristianismo son esenciales y más aún por ser vitales para nosotros. Están revelados desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los áureos eslabones de la cadena de la verdad evangélica y lo principal, la materia prima que se encuentran en las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Por qué entonces no habría de ser ennoblecidas y exaltadas las Escrituras en cada escuela de la tierra? ¿Cuán pocos niños son educados para estudiar la Biblia como la palabra de Dios y para alimentarse con sus verdades, que son la carne y la sangre del Hijo de Dios? Así que Jesús, ¿quién es? La palabra. Jesús es la palabra de Dios.
Apocalipsis 19:13 también menciona algo acerca de que Jesús es la palabra de Dios. Apocalipsis 19:13 dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a San Juan 1:14. ¿Qué dice San Juan 1:14? Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la palabra, ¿qué se hizo? Se hizo carne en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces, la palabra se hizo carne. El deseo de todas las gentes menciona algo muy interesante en el capítulo 1, en el párrafo 2. Si quieren, llegando a casa pueden leer. El deseo de todas las gentes dice: al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Así que la palabra se hizo carne. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué podemos entender con que el que come la carne de Cristo Jesús? El que come la palabra, el que come todo lo que escribió, todo lo que él dijo, lo que Jesús vino a enseñar. ¿Qué dice? Permanece en él, en mí y yo en él, dice. Entonces, supongamos que yo tengo una manzana y yo le doy una mordida a esa manzana. Imaginemos la manzana que a ustedes les guste, la roja o la amarilla, cualquiera. Y está bien jugosa esa manzana y le doy una mordida. Y me paso lo que es la manzana, ¿no? Lo trago, le vuelvo a dar otra mordida y me la vuelvo a tragar. Y me termino toda la manzana. ¿Y qué sucedió con la manzana? Está dentro de mí. ¿Qué pasó con los nutrientes de la manzana? Lo absorbió mi cuerpo. Se fue a mi sangre, se fue a mis músculos, se fue a todo mi cuerpo la manzana. Si comemos la carne de Cristo Jesús es lo mismo. Si comemos la Biblia, si comemos la palabra, las palabras que Él ha escrito aquí, sucede lo mismo. El apóstol Pablo pasó por esa misma experiencia cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en quién? En mí. Si nosotros comemos la carne de Cristo Jesús, ¿quién va a morar en nosotros? Cristo Jesús. Todos los nutrientes que tiene la palabra de Dios, ¿dónde se van a ir? Va a fortalecernos espiritualmente. Nuestros músculos espirituales se van a fortalecer. Sigue diciendo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Gálatas 2:20. ¿Qué significa comer la carne de Cristo Jesús? Estudiar su palabra. ¿Saben, hermanos, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él? ¿Qué sucede cuando dejamos de estudiar la palabra de Dios? ¿Permanecemos en él? No permanecemos en él. ¿Tenemos aún la vida eterna? Quizá aún sí, pero nos estamos perdiendo de la vida eterna. Si dejamos de comer la carne de Cristo, ¿qué sucede con esos nutrientes? Se van desechando. ¿Saben que el comer la carne de Cristo es diariamente? Diariamente debemos de estudiar su palabra. Voy a leerle otra cita de la hermana White en Hijos e Hijas de Dios, en la página 248. Dice: la meditación en la palabra de Dios nos hará sabios en la salvación. El conocimiento de su palabra asegurará nuestra felicidad y éxito en la perfección del carácter cristiano. Todos los que reciban la palabra de Dios con fe serán hacedores de ella.
Sus mentes se acrecentará con un verdadero conocimiento, lo que Cristo representa por la acción de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Y a medida que practique la verdad, publicarán la palabra de vida a otros. De este modo llegan a ser una influencia descollante, un sabor de vida para vida. Cristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y sigue diciendo la hermana White algo muy importante en la página 248 del libro Hijos e Hijas de Dios. Dice: Satanás hará todo lo que pueda por satisfacer el deseo de tomar alimento que no tenga nada que ver con el conocimiento del único Dios verdadero y con Jesucristo, a quien envió. Los que conservan rasgos toscos de carácter y continúan revelando defectos humanos en sus palabras y carácter, dan testimonios de que no comen la carne ni beben la sangre del Hijo de Dios. Es la palabra de Dios que mora en el corazón, la que vivificará las facultades espirituales. Así que, hermanos, es muy interesante estas palabras que escribe la hermana White y lo que Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece ¿en quién? En mí y yo en él. Interesante, hermanos, no dejemos de estudiar la palabra de Dios, no dejemos de comer la carne de Cristo Jesús, porque el día que lo dejemos de comer o de estudiar la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? El carácter se nos transformará al carácter que tiene Satanás. Así que, hermanos, permanezcamos en Cristo Jesús, estudiemos la palabra de Dios, comamos la carne y bebamos la sangre de Cristo Jesús. Eso es el comer la carne y beber la sangre de Cristo Jesús, estudiar la palabra de Dios. Así que yo sé que muchas veces hemos dejado de estudiar la palabra, pero yo quisiera en esta hora que hiciéramos un compromiso con Dios. Yo quisiera hacer un compromiso con Dios de no dejar de estudiar la palabra de Dios. ¿Alguien quisiera hacer un compromiso con Dios juntamente conmigo? Yo quisiera que se pusiera de pie aquel que quisiera hacerlo. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre eterno, santo, santo sea tu nombre. Señor, aquí estamos tus hijos en esta tarde. Tu palabra es clara. Señor, debemos de comer la carne y beber la sangre de Cristo Jesús. Así como tú dijiste, Señor, escudriñar las Escrituras, porque saber que en ellas tener la vida eterna y en ella encontraré ese testimonio de mí. Querido Dios, muchas veces lo hemos dejado de hacer. Señor, en esta hora queremos que tu Santo Espíritu venga a morar en nosotros y que nos ayude a escudriñar las Escrituras y que no seamos como aquellos que leen y leen tus Escrituras, pero no ponen en práctica lo que aprenden. Señor, ayúdanos, así como hicimos un pacto contigo a través del bautismo. Señor, renueva este pacto en esta hora para que podamos salir y predicar el Evangelio, conocer las grandes verdades a través de la Biblia, enseñarle a aquellos que no lo saben. Y querido Dios, sabemos que muchas veces no lo entendemos, pero queremos rogarte que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija. Quédate con nosotros, que este compromiso que hacemos en esta hora, Señor, nos ayude a realizarlo tu Santo Espíritu. El compromiso es, Señor, de no dejar de estudiar tu palabra, no dejar de nutrir nuestro espíritu a través de este alimento que tú trajiste,
a través del pan de vida que tú nos ofreces. Quédate con nosotros en esta hora. Que la gracia de Cristo también vaya con nosotros a nuestros hogares. Y querido Dios, que tu palabra siempre sea el plato principal en nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.